Con cada vez mayor frecuencia se realizan solicitudes de información a las empresas sobre su desempeño ASG, es decir, ambiental, social y de gobernanza, además de requerimientos para cumplir con acciones puntuales que mitiguen los riesgos e incorporen acciones e iniciativas que impulsen a las empresas familiares a ser más sostenibles. Es una decisión estratégica de negocio que no solo les favorece financiera y comercialmente, sino que también puede posicionarlas dentro de las cadenas de suministro globales. ¿Cuáles son las ventajas de que una empresa familiar o una pyme cumpla con estas estrategias ASG? Lo vamos a platicar con Jessica Jiménez, socia de asesoría en sostenibilidad de KPMG en México. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Pascal. Buenos días. Bueno, pues la primera pregunta sería, ¿están también, les conviene también a las empresas o están obligadas las empresas familiares o las pymes pues de aplicar estas estrategias ASG? Pues mira, obligadas como tal en una regulación ahorita en México no necesariamente, justamente están por entrar unas normas o ya se publicaron dos normas de sostenibilidad financiera que las empresas, tanto pymes como medianas y grandes, van a tener que empezar a publicar a partir del próximo año. Pero pues yo creo este es un tema más de reputación, ¿no? Es un tema más de que las empresas, legal. Exacto, de reputación y también de relacionamiento comercial. Sí. Porque ahorita muchas empresas en México forman parte de cadenas de suministro globales y hay países en donde ya el tema está regulado y tienen que dar cumplimiento a esas regulaciones, ¿no? Regulaciones ambientales, sociales, de gobierno corporativo. Entonces las empresas, en la medida en la que cumplan con estos aspectos, pues tienen más posibilidades de formar parte de la cadena de suministro de estas grandes corporaciones, ¿no? O de empresas transnacionales. Y para ser proveedoras, digamos, para esas empresas que las contratan o que tienen acuerdos o servicios con ellos, pues para ellos sí es obligatorio. Exactamente. Sí. Entonces, en la medida en la que las empresas mexicanas pues integren aspectos ambientales, sociales, gobierno corporativo, iniciativas, proyectos, cuidado pues del medio ambiente y de la sociedad, hay más posibilidades de que justamente sean considerados como proveedores de estas empresas en el largo plazo. Bueno, generalmente se piensa o se tiene la impresión de que estas obligaciones ASG pues son para empresas grandotas, ¿no? Exacto. En México la enorme mayoría de las empresas son pequeñas y medianas. ¿También conviene en un sentido reputacional a empresas pequeñas, a una pequeña tintorería o qué sé yo, un pequeño restaurante, aplicar estas estrategias? Sí, fíjate que a veces se piensa justamente eso, ¿no? Que es muy complicado, que hay que hacer grandes cosas o grandes inversiones. Sin embargo, lo importante aquí es que las empresas o los pequeños negocios incluso hagan un análisis de cuáles son sus principales impactos. Es decir, un restaurante, por ejemplo, ¿no? En tema de alimentos, pues hay todo un movimiento para que los alimentos se adquieran locales, por decirlo de alguna manera, ¿no? En un radio de ciertos kilómetros de donde están establecidos. Entonces eso pues hace que haya menos traslados, menos emisiones por combustibles. Como los que logran tener la huerta ahí mismo en el terreno del restaurante, exactamente, ¿no? También sí. La huerta propia. Sí. En el caso de una tintorería, por ejemplo, el manejo de los residuos especiales, o sea, de los residuos, pues todo lo que utilizan, ¿no? Los químicos, los detergentes, sí. A dónde se desechan. Entonces, lo importante es analizar cuáles son los impactos específicamente del sector, del tipo de negocio en el que se está trabajando, para que sobre eso se hagan, pues, ya sea pequeñas o grandes acciones, porque también a veces hay cosas o cambios estructurales que se pueden hacer que hacen, pues, obviamente grandes beneficios, por ejemplo, al medio ambiente, ¿no? O incluso a la sociedad. También temas, por ponerte un ejemplo, todo el sector turístico está muy enfocado o tiene mucho enfoque en temas de derechos humanos, en la parte social. Entonces, pues también hacer un análisis de cuáles son los riesgos que se puede enfrentar, por ejemplo, un hotel en temas de violaciones a los derechos humanos, o una aerolínea incluso, ¿no? Incluso tienen políticas sobre eso. ¿Hay diferencias entre empresas familiares y no familiares respecto de la aplicación de estas acciones? En términos normativos, no. Depende un poquito más del tamaño de la empresa, ¿no? Hay empresas familiares pues, que son grandes y depende, por ejemplo, hay una ley en México que es la Ley General del Cambio Climático y ahí aplica para empresas que emiten cierta cantidad de toneladas de emisiones de CO2 al aire.
les aplica la ley y hay otras pues que no necesariamente les aplica, ¿no? Entonces, más que nada es en función de los impactos y del tamaño de la organización. No tanto si es familiar, pública, pequeña, privada. Pues es un tema muy transversal y es un tema que puede aplicar a prácticamente todas las empresas. ¿Cómo comunicar de manera efectiva los esfuerzos y logros hacia los clientes en este tipo de acciones? Sí, fíjate que en este tema creo que una de las cosas más importantes es ser proactivos, porque hay empresas que hasta que no tienen un suceso, ya sea con la comunidad vecina, con clientes, con proveedores, un derrame, una cuestión social, etcétera, que reaccionan y comunican. Entonces, aquí la recomendación, nosotros también siempre desde KPMG les hacemos a nuestros clientes es prepárate, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, un informe de sostenibilidad es un buen instrumento para comunicar a través de páginas web, pero también a través del discurso diario de las compañías, ¿no? ¿Por qué? Porque si esperamos a tener una situación de riesgo para comunicar qué es lo que estamos haciendo, pues es más difícil mitigar el impacto. Entonces, pues siempre recomendamos como ser más proactivos en este tema, ¿no? Bueno, para tener más información sobre el tema y aprovechar la experiencia que tiene KPMG en esta y otras materias, ¿dónde los pueden encontrar, Jessica? Claro, mira, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, @KPMG México, o también nos pueden escribir a asesoría @kpmg.com.mx y con mucho gusto ahí les podemos dar mayor información. Jessica Jiménez es socia de asesoría en sostenibilidad de KPMG México. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación.